y compartir la presentación que se la subí hace un rato. Acá está, ya, ahí. A ver, del tema, ¿cierto? De inventario, primero, y quizás hoy día, y depende un poco cómo andemos de velocidad, hay cosas un poco de gestión que hay que ver, ¿cierto? Que en realidad hay, no sé, hay como cosas que son generales, un poco tratando de entender dónde se inserta esto, obviamente, dentro de la gestión de una empresa, pero también hay, no sé, cosas relacionadas con la gestión que igual algo, digamos, de ejercicio involucran. Tampoco es cierto, son cosas tan complejas, ahí vamos a ver, pero obviamente tiene su parte de análisis matemático en el fondo, ¿ya? Y de ahí sí lo que vamos a ver, que sería varias, o sea, no sé si tantos, pero algunos modelos en el fondo de, de optimización de inventario, ¿ya? De distintas maneras también cada uno de esos, digamos, modelos, ¿cierto? En el fondo apunta a optimizar el inventario de distintas también maneras en el fondo, porque el comportamiento, digamos, del inventario es como variable, obviamente depende un poco de las condiciones puntuales de la empresa, ¿cierto? De cómo se consume, de cómo se repone, ¿cierto? Ese tipo de cosas, en el fondo, influye finalmente en el cómo yo también lo optimizo. Y ahí vamos a ver modelos, digamos, que obviamente responden a esas distintas posibilidades, porque tienen, sí, están adaptados a distintas posibilidades. Y bueno, para partir primero, en realidad, a ver, ahí sí, ya. Lo primero es que en realidad es cierto hay que un poco tener en cuenta, es que el tema de inventario aparece como en varias partes, o sea, dentro de todas las cosas, en el fondo, que una empresa pudiera tener, digamos, como funciones, digamos. El inventario es como algo que, no sé, que realmente va a aparecer prácticamente en todas las actividades en algún momento. Y tiene, por supuesto, o sea, si se aparece, es porque también tiene ciertas funciones, digamos, que o permite facilitar algunas cosas que lógicamente la empresa necesita que, digamos, que funcione, digamos, que se haga bien o qué sé yo, y eso vamos a ir un poco ahí, la idea de la clase es un poco hacer ese análisis. Em, en general, a ver, todo el tema parte bastante, de una manera bastante general, ¿cierto? Cuando yo empiezo a analizar un poco lo que dice aquí, ¿cierto? ¿Qué cosa es primero mi cadena de suministros? Y qué cosa particularmente es hacer una gestión de la cadena de suministro. La cadena de suministro, ¿cierto? Es la forma de representar un poco el cómo, ¿cierto? Una empresa logra, ¿cierto? Hacer su producto o servicio. Y eso pasa, ¿cierto? Como se ve acá abajo, esta, de hecho, una cadena súper simple, pasa, ¿cierto? Por varias etapas. Uno puede pensar de partida, ¿cierto? Que hay insumos, ¿cierto? En alguna parte hay insumos que yo necesito para hacer mi producto. De esos insumos, ¿cierto? Yo, digamos, están relacionados, por supuesto, con proveedores también, necesariamente, ¿cierto? Esos insumos los trae un proveedor y esos insumos, ¿cierto? Son los que llegan, en el fondo, ¿cierto? A mi fábrica, que es acá, ¿cierto? Esta segunda etapa. Ahí entre medio ya, entre los proveedores, ¿cierto? Y las fábricas, ya hay todo un tema con, digamos, los inventarios, ¿cierto? Porque uno de los tipos de inventario que yo puedo tener son los inventarios, ¿cierto? De materias primas. Y algunos de los métodos que vamos a ver, ¿cierto? Tienen harto que ver con eso, en el fondo. Por ejemplo, el cuánto pedir, ¿cierto? Que tiene que ver con los tiempos de reposición y cosas por el estilo, ¿cierto? Todo eso aparece ahí en esa primera parte, digamos, del proceso. También es tema de los inventarios, ¿cierto? Pero más en el ámbito más de gestión en el fondo.
el que, por ejemplo, la selección de los proveedores es un gran tema, ¿cierto? Para muchas empresas, sobre todo si son temas como críticos en el fondo, ¿cierto? O productos críticos en el fondo, ¿cierto? Ahí los proveedores que yo tenga, ¿cierto? También tienen que ser muy bien seleccionados, porque en el fondo cualquier problema que yo pueda tener con ellos puede repercutir severamente en el fondo, ¿cierto? Con el resto de las actividades que yo realizo. Entonces ahí siempre hay que tener cuidado en el fondo. Y aquí, claro, hay, como digo, aspectos de gestión que hay que considerar que de ahí un poco más adelante ya van a ir apareciendo. Después, ¿cierto? Una vez que yo fabrico, una vez que llego, ¿cierto? A esta etapa donde yo efectivamente fabrico las cosas, después viene, ¿cierto? La parte de distribución. Que esto, lógicamente, hay empresas, y también con la tecnología, ¿cierto? De repente esos centros de distribución y lo que viene después, el comercio, ¿cierto? Que son en el fondo como los minoristas, si quieren verlo, ¿cierto? Todos esos puntos intermedios que hay. Em, la cantidad de esos puntos intermedios que existen, ¿cierto? Es súper variable, depende del producto y hoy en día también con las tecnologías que existen, ¿cierto? Muchos de esos intermediarios en el fondo han ido desapareciendo. Em, pero en cualquier caso, ¿cierto? Ahí entre medio, ¿cierto? Independiente de la cantidad de etapas que yo tenga, ¿cierto? Ahí en la parte de distribución. También es otra parte, ¿cierto? Donde aparece también el inventario, ¿de acuerdo? Y en ese caso, ¿cierto? Ese inventario que aparece ahí tiene la función, lógicamente, de un poco, no sé, ¿cierto? Responder de manera más expedita al cliente, ¿cierto? Si las empresas tienen en el fondo productos almacenados, ¿cierto? En esta cadena de distribución en distintas partes es para que cuando el cliente quiera, lógicamente, un determinado producto esté como mucho más cerca de él. Eso, ¿cierto? Pensando en que otra clase, digamos, de reparto que viniera más del origen de la fábrica, ¿cierto? Pudiera ser más lento en el fondo, ¿cierto? De llegar a los clientes. Pero, ¿cierto? Como les decía, eso igual es algo que en realidad con el tiempo, ¿cierto? Se mejoraba mucho con la tecnología, que en el fondo, ¿cierto? Yo puedo hoy en día vender casi directamente de casi la fábrica, en el fondo, a lo que es el cliente final, ¿cierto? Entonces ahí puede, en algunos productos existen todavía esos intermediarios, más o menos intermediarios, ¿cierto? Dependiendo muchas veces del producto, ¿cierto? Y muchas otras cosas. Pero si existe, obviamente, ahí entre medio, hay entonces en el fondo también inventario, aparece, ¿cierto? El inventario. ¿Qué más? Después, bueno, ya llega a los clientes, ¿cierto? Finalmente, y ahí ya está como la cadena completa. Esto, ¿cierto? Es lo que se llama un poco la cadena de suministros. Y en particular, ¿cierto? Lo que se llama gestión de la cadena de suministros, ¿cierto? La definición que está aquí arriba en realidad es como que lo dice bastante claro, ¿cierto? Dice, sea un conjunto de enfoques y herramientas utilizadas para integrar eficientemente a proveedores, empresas manufactureras, centros de distribución y locales de venta, de modo que los bienes sean producidos y distribuidos en las cantidades correctas, a los lugares correctos y en los momentos correctos, a fin de minimizar los costos en el sistema global, satisfaciendo al mismo tiempo los requerimientos de nivel de servicio, que obviamente es lo que espera el cliente. Eso es cierto que es como una definición, no sé si obvia, pero en el fondo cierto es como lo esperable que una empresa eficiente buscara hacer. En realidad tiene un montón de desafíos porque todo eso fluya, ¿cierto? De una manera realmente que sea bien armónica en el fondo. Y ahí, ¿cierto? En ese flujo, ¿cierto? Es donde aparecen, ¿cierto? Donde los inventarios pueden tener mucho que decir para lograr, en el fondo, ¿cierto? Que se dé esa fluidez, en el fondo, ¿cierto? A través del sistema y esa coordinación sea la mejor posible.
Em, Al final aquí, ¿cierto? Bueno, como dice, pasa un poco lo mismo que habíamos dicho, ¿cierto? Cada unidad tiene impacto sobre el costo total, por supuesto, del sistema, que también o mal lo haga, en el fondo igual va a afectar al resto. Y aquí, ¿cierto? Dentro de esto también, en el fondo, las tecnologías, ¿cierto? De comunicación son fundamentales, pues las tecnologías de información son fundamentales. También aquí, esto es como importante, esto cuando dice estabilidad versus flexibilidad, es como también todo un tema dentro de lo que son las cadenas de suministro, porque en el fondo pasa, ¿cierto? Que cuando un sistema es como muy eficiente, cuando realmente todo funciona como súper bien, cuando todo es como muy fluido, muchas veces es porque obviamente está, eh, digamos, todo por supuesto muy bien afinado, ¿cierto? En ese sentido, todas las cosas se han probado y se han ejecutado muchas veces y por eso en el fondo, ¿cierto? Como que ya está todo el sistema, como se dice, muy aceitado, ¿cierto? Que en el fondo no tengo como imprevistos ni cosas por el estilo, ¿ya? Eso, en el fondo, esa estabilidad, por supuesto, que muchas empresas la buscan y la desean lograr y qué sé yo, pero esa misma estabilidad, en el fondo, también muchas veces induce rigidez, en el fondo, ¿cierto? Y si yo quisiera hacer un cambio, de alguna manera quisiera hacer un cambio en la forma que hago las cosas, o necesitara hacer un cambio, ¿cierto? Ahí a veces esa misma efectividad que tenía bajo ciertas condiciones se vuelve un problema, porque me cuesta más adaptarme, digamos, a nuevas condiciones, porque el sistema estaba como muy especializado, ¿cierto? En una forma específica de hacer las cosas. Y ahí viene la otra palabra que precedí, que es la flexibilidad, en el fondo, ¿cierto? Es lo que también muchas empresas pudieran querer, ¿cierto? Que en el fondo es que frente a nuevos desafíos, frente a cambios de alguna naturaleza, ¿cierto? La empresa también pudiese adaptarse y lógicamente reaccionar de buena manera y empezar a funcionar de una manera distinta si es que si es lo que se necesita, ¿cierto? Lo antes posible. Entonces, siempre esto es como una cosa muy difícil de balancear, ¿cierto? De lograr las dos cosas simultáneamente. Y ahí la tecnología ayuda harto, pero también, ¿cierto? Tiene mucho que ver con gestión, ¿cierto? Con concebir súper bien el sistema y tenerlo muy bien diseñado en el fondo. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De bueno, esta parte, eso. Y bueno, aquí está un poco las distintas funciones que existen, ¿cierto? En lo que es una cadena de suministro, ¿de acuerdo? Un tema que es súper, súper fundamental para que esta cosa funcione bien es el pronóstico de la demanda, ¿ya? En el inventario, ¿cierto? En cualquier clase de inventario, de ahí vamos a ver los tipos de inventario que también pueden existir. El pronosticar cuánto voy a necesitar de cualquier tipo de material, producto, lo que sea, ¿cierto? En el fondo, eso al final mis inventarios es eso, ¿cierto? Algún producto, ¿no? Que anda por ahí físicamente dando vuelta. Y poder pronosticar bien exactamente, ¿cierto? Lo que voy a necesitar de ese ítem, ¿cierto? Fundamental. Y ahí el mundo, ¿cierto? De los pronósticos de las demandas es un mundo aparte. O sea, de nuevo, ¿cierto? Ahí hay como muchas, muchas cosas en el fondo que se podrían analizar. No sé si ustedes en algún ramo anterior vieron técnicas de, ¿cómo se llama? Em, perdón, de pronóstico de la demanda. Me parece que, por ejemplo, en cosas de medias móviles y cosas por el estilo, ¿ustedes algo vieron en algunos ramos por ahí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Les suena lo de media móvil? En mi caso, no, profe, no ¿No? recuerdo. Ya. Que son las series de tiempo, por ejemplo, y cosas por el estilo. A ver, técnicas
digamos, de pronóstico, hay muchas, ¿ya? Y de ahí un poquito más adelante hago una pequeña mención de eso, ¿ya? Y depende mucho de qué datos tengo, en realidad, ¿cierto? Los datos que tengo, ¿cierto? Y el nivel de precisión digamos, del pronóstico que también necesito hacer, son en el fondo los que deciden un poco, ¿cierto? El qué técnica voy a ocupar. De ahí, otra cosa que les he mencionado un poquito, ¿cierto? El tema de la selección de proveedores, también es parte, digamos, de este sistema, o sea, o dentro de la gestión de inventario yo tengo que pensar, ¿cierto? En cómo, en el fondo, selecciono proveedores, o sea, independiente, em, digamos, de lo crítico del ítem, que ahí vamos a ver un poco cuál es la idea detrás de eso, yo de alguna manera tengo un criterio para elegir proveedores, siempre, aunque sea al azar o lo que sea, ¿cierto? Pero de alguna manera lo hago. Y vamos a ver que eso también tiene sus mínimas reglas de gestión de que deberían preocuparme. De ahí, obviamente, la cadena de suministro, otra de las funciones que tiene, ¿cierto? Es hacer el pedido de materiales que corresponda. La gestión de inventario, en particular, ¿cierto? Que es lo que ahora vamos a ver, pero siempre esta gestión de inventario en realidad se hace a la luz de todas las otras cosas que están ahí, ¿cierto? Y se hace para que todas esas otras cosas que se mencionan funcionen bien. De ahí viene la planificación de la producción, que también obviamente influye en los inventarios, y envío de entrega, ¿cierto? En el fondo, que también, ¿cierto? En el mismo esquema que habíamos visto, de nuevo, ¿cierto? Aparece inventario ahí para poder llegar a los clientes. Entonces, en esta, digamos, en esta función de la cadena de suministro, prácticamente en todas las cosas en algún momento terminan tocando, ¿cierto? El tema de los inventarios. Y, a ver, el primer punto, el que decía, ¿cierto?, de pronóstico de la demanda. En realidad, aquí en pronóstico de la demanda, ahora, digamos, en este curso, como que no es, digamos, parte del alcance del curso, ver métodos de pronóstico de la demanda, pero aquí les hago no sé, una pequeña reseña de por lo menos de los tipos que hay para que también los conozcan. Yo creo, no sé, mira, si en un par de semanas llegamos a tener así un mínimo de tiempo, me gustaría igual verles algunos métodos, por sobre todo estos que les decía de medias móviles y cosas por el estilo, que son de series de tiempo, porque se pueden ocupar harto, digamos, dentro de todos los métodos pronósticos, son bastante simples. Y gracias a eso también, que es una información que sí muchas empresas pueden manejar, ustedes podrían, ¿cierto?, hacer desde ahí, por supuesto, pronósticos de distinta naturaleza. Así que si podemos, lo vamos a hacer, esas en particular. Pero bueno, volviendo a esto, ¿cierto? Métodos de pronóstico en general, ¿cierto? Hablando de grandes tipos, uno de los tipos que existe, ¿cierto? A pesar de que puede sonar un poco extraño en el fondo, son los métodos cualitativos, ¿ya? Y obviamente cualitativos como lo contrario a cuantitativos, ¿cierto? Que en el fondo, que cuantitativos cuando lo hago efectivamente con números. Entonces yo pudiera pensar, ¿por qué voy a querer hacer algo, ¿cierto? Cualitativo en el fondo, ¿cierto? Porque me voy a basar mis pronósticos en bases a opiniones, por ejemplo. Y en realidad se hace, ¿cierto? En varias ocasiones se termina haciendo por básicamente lo que dice ahí. Por una parte, digamos, hay productos o hay situaciones particulares, ¿cierto? Donde la información que yo tengo histórica en realidad no es representativa de lo que yo quiero pronosticar, o bien no existe punto de comparación nomás, pues, realmente no existe de ninguna manera nada que pues, sea comparable, por ejemplo, al producto que yo estoy em, en el fondo lanzando. Así que cualquier historia o dato que tenga es como medio irrelevante en ese sentido. Y en esos casos, ¿qué se hace? Es precisamente lo que dice ahí, que es recurrir a las opiniones de expertos, literalmente, ¿cierto? Se le pregunta a personas que
por lo menos son del ámbito, ¿ya? Del ámbito del producto, ¿cierto? Del ámbito del servicio, ¿cierto? Para tener en base a eso una idea, por ejemplo, de cuánto se podría ocupar, cuánto se podría vender y cosas por el estilo. Em, ahora, obviamente esa clase de predicciones pueden ser como súper imprecisas, obviamente en relación a otros métodos, quizás, pero fíjense que curiosamente, a pesar de eso, en realidad tampoco es que sean tan imprecisos. O sea, no, fíjense que en muchas ocasiones esa clase de métodos o el juicio de las personas, si son buenos expertos en el fondo, andan bastante cerca de lo esperable. En todas otras ocasiones, por supuesto, no, ya, si no es que siempre sea infalible, pero en muchas ocasiones, ¿cierto? Anda bastante bien esas opiniones de expertos en relación a lo que termina pasando en realidad. Em, eso es los métodos cualitativos. También los cualitativos a veces se ocupan para hacer correcciones de lo que un método cualitativo, por ejemplo, cuantitativo, dice, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues un método cuantitativo me da una cierta cifra de demanda, pero yo sé que hay otras condiciones de mercado, ¿cierto? De distinta naturaleza que podrían alterar en el fondo, ¿cierto? Ese valor. Yo lo puedo corregir al final, ¿cierto? A través de, digamos, de esta parte cualitativa, perdón, ¿cierto? Y ahí obviamente ajustar a la baja o al alza. Eh, por ejemplo, ahora, ¿cierto? Si ustedes hubiesen hecho pronósticos normales, en el fondo, no sé, pues hace un año, por ejemplo, o hace 2 años, hubiesen hecho un pronóstico común y corriente, ¿cierto? De lo que era el uso, por ejemplo, de mascarilla médica, de cosas por el estilo, de alcohol gel, algo por el estilo. Ok, claro, les hubiese salido un poco la tendencia, ¿cierto? Más o menos natural de lo que era el consumo de esos bienes. Pero una vez, ¿cierto? Que apareció la pandemia, claramente que cualquier información histórica que hubiese ustedes tenido al respecto se hace como súper irrelevante. No hay proyección, ¿cierto? Que les hubiese de alguna manera ayudado realmente a saber bien, en el fondo, el cuánto podían llegar a tener como demanda de esas cosas, pues de mascarilla médica, alcohol gel, de guante, de cualquier cosa por el estilo. Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué corrección hubiese sido, ¿cierto? La que debía hacerse en el fondo, ¿cierto? Pensando en que ya llegaste a una situación donde en realidad como que toda la población necesita, ¿cierto? Mascarilla, eso obviamente ya tienes que ajustar tu pronóstico a eso, porque, no sé, pues por ejemplo, para una de estas industrias, originalmente, ¿cierto? Su mercado probablemente eran los hospitales, ¿cierto? Eran, ¿cierto? Gente que por condiciones médicas necesitaba usar mascarilla, cosas como súper puntuales, pues era un mercado en ese sentido relativamente reducido. Y de la noche a la mañana, ¿cierto? Tu mercado y la gente que lo necesitaba pasa a ser todo el país. Entonces, claramente, ahí tú tienes que hacer ajustes en el fondo a tus pronósticos y en base a eso, ¿cierto? em, volver a planificar tu acción. Entonces, también en esos casos, obviamente, la parte cualitativa te permite hacer correcciones. Y lo otro, ¿cierto? Es lo cuantitativo, que obviamente es como más lo que, a lo menos uno, ¿cierto? Como ingeniero de repente eso es lo que siempre busca, ¿cierto? Tratar como de meter números. En cuantitativos también hay varios tipos de métodos. Y básicamente, como grandes grupos dentro de esto, ¿cierto? Existen, ¿cierto? Un poco los que están ahí, el de series de tiempo y el de los modelos causales. Yo les hablaba, ¿cierto? Del de series de tiempo, se los mencioné recién. ¿Y por qué? Porque series de tiempo, la gran, no diría utilidad, porque obviamente todos los métodos son útiles en distintas condiciones, pero la gran gracia del serie de tiempo es que Em, lo único que necesitas para que funcione y para poder hacer predicciones
es el registro de los datos históricos. Por ejemplo, ventas, ¿cierto? Las ventas, si las tienes guardadas, no sé, pues si tu sistema informático las registra por día, por semana o lo que sea, en el fondo, tienes ese registro, ¿cierto? De cómo esta cosa evoluciona en el tiempo y listo. O sea, eso es lo que necesitas para aplicar simplemente un pronóstico de serie de tiempo. Es así, es fácil. Y de ahí, claro, el tema es elegir qué método particular, ¿cierto? De todos los que existen va a ser el más exacto, pero en el fondo, teniendo los datos históricos recogidos de la misma manera, con la misma regularidad y todos esos detalles, lógicamente que esto te da, al final, te da la posibilidad de proyectar. Y ahí es donde aparece lo que también les decía, ¿cierto? Que es, por ejemplo, los típicos modelos de medias móviles y cosas por el estilo, ¿cierto? Hay varios, hay metodologías. Esos métodos, ¿cierto? Son los que aparecen en esta parte. Los otros modelos, ¿cierto? Que son los que son acá, los modelos causales, son también, digamos, modelos que les ayudan a predecir, pero los causales, ¿cierto? Como es, por ejemplo, regresión múltiple, ¿vieron ustedes en alguna asignatura? ¿Se acuerdan? ¿Les suena eso? ¿La regresión múltiple les suena de algo? Sí, algo poco, de algo. Ya. La regresión múltiple, ¿cierto? Es una técnica estadística en la cual, ¿cierto? Ustedes toman en el fondo datos, ¿cierto? En varias dimensiones, ¿cierto? Tienen varias dimensiones de datos, pero registradas como todo al mismo tiempo en el fondo, ¿cierto? En un momento tú observas y no sé, pues puedes observar 5, 6, 7 cosas distintas y tomas sus valores. Y los modelos causales, ¿cierto? Lo que tratan es de explicar algún resultado, ¿cierto? Una salida en el fondo digamos, de alguna otra variable, que en este caso, por ejemplo, podrían ser ventas, ¿de acuerdo? En base a esos datos de entrada, ¿ya? Eso es lo que hacen. O sea, por ejemplo, dentro de sus variables, ¿cierto? Que tratan de explicar el resultado de las ventas, podría estar, por ejemplo, no sé, el gasto en marketing, ¿cierto? Y entonces ustedes esperarían, ¿cierto? Que más gasto en marketing provocara más ventas y que explique parte del resultado, ¿cierto? Otra cosa que podría ser, no sé, pues depende del producto, por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, pues venden helados, ¿cierto? Por ejemplo, la temperatura, ¿cierto? Que ustedes pudiesen tener en un determinado mes, ¿cierto? Pues, lógicamente que probablemente explique, ¿cierto? De buena manera también el, el cómo digamos, cuánta venta van a tener, ¿cierto? Y así, ¿cierto? Hay cosas, distintos factores que, digamos, del ambiente, de la realidad, que podrían explicar, ¿cierto? Esa venta final. Y esas cosas son las que al final un modelo de causal les permite ver. Ustedes tienen los valores de entrada, ¿cierto? Y tratan de explicar una variable de salida en base, ¿cierto? A esos valores de entrada. Entonces, em, lo malo, entre comillas, de estos modelos, lógicamente, es que necesitan manejar mucha más información, ¿de acuerdo? Tienen que registrar como todos esos datos de entrada y sistemáticamente, ¿cierto? Bajo las mismas condiciones y toda la historia, para que después puedan construir finalmente el modelo. Pero por supuesto se puede, o sea, hay muchas empresas que lo hacen de distintas formas. Por ejemplo, una industria donde se hace, de hecho, la industria pesquera. ¿Y por qué? Porque la industria pesquera, lógicamente, necesita, ¿cierto? Depende de un recurso natural que a su vez es influenciado, por ejemplo, en muchas variables ambientales, ¿cierto? Entonces, si un año tiene más o menos temperaturas en el océano, o las corrientes se presentan de tal o cual forma, o hay más o menos tormentas, o hay más o menos de contaminación, o sea, son montones de factores que en el fondo pueden terminar influyendo en cuántos pescados andan dando vueltas. Entonces, en ese sentido, si tú quieres, por ejemplo, pronosticar materias primas, tienes que construir en realidad como modelos estadísticamente bien completos en el fondo, ¿cierto? Para que
puedas predecir de la mejor manera posible, ¿cierto? El cuánta materia prima vas a tener disponibles. Y de ahí, ¿cierto? Tú podrías realmente programar tu producción, podrías programar cuántas personas vas a tener contratadas y todo tu sistema en el fondo, ¿cierto? En ese sentido, para una pesquera, por ejemplo, puede ser súper complicado en el fondo no tener un buen pronóstico de cuánta materia prima podrías esperar en el fondo. Porque si lo haces a la chunta, lo haces con cualquier otro método, pucha, si después te pillé que realmente no habían peces, pucha, tú tenías un montón de capacidad y un montón de costos, ¿cierto? Que al final no tienes cómo solventar. Entonces, por eso, ¿cierto? Ellos usan como modelos más sofisticados, porque depende de muchas condiciones ambientales en el fondo la posibilidad de que vayan a tener materia prima. Y eso pasa, de hecho, con varias industrias, ¿cierto? Que dependen un poco de la naturaleza, ¿cierto? Necesitan a veces modelos más complejos que una serie de tiempo. Porque en la serie de tiempo, en el fondo, se basa, como le decía, en observaciones de la realidad y punto, nada más que eso. Pero si esa realidad cambia, las condiciones que causaron esos números cambian de alguna manera, ya lo que ustedes tengan históricamente como serie de tiempo, no, digamos, no les va a decir realmente mucho, no les va a servir mucho, ¿ya? ¿Dudas hasta ahora? ¿No? No, ¿Vale? profe, hasta el momento. Ya. A ver, esto también puede que por ahí en alguna asignatura también lo hayan conversado. El tema de la planificación de la producción, porque esto también tiene que ver, digamos, con los inventarios al final, con la manera, ¿cierto?, en que voy a planificar mi inventario y voy a hacer gestión sobre el inventario a muchos niveles. En el fondo, esto ya igual, ¿cierto? Tiene mucho que ver con esos grandes niveles que aquí vamos a ver. Em, la planificación de la producción en realidad es como un tema que tiene también digamos, hartas perspectivas, o tú lo puedes ver como desde cuestiones muy generales y muy estratégicas a cosas muy chicas, muy operativas del día a día, ¿de acuerdo? Y en todos esos niveles, algunas cosas, ¿cierto? De los inventarios de alguna parte aparecen en el fondo, ¿cierto? Algo tienen que decir. Esto también, estas divisiones que voy a mostrar aquí son como quizás las más habituales, no tienen por qué ser las únicas en realidad, em, dependiendo de la complejidad del producto, de la cantidad de etapas que tiene la empresa y cosas por el estilo, ¿cierto? Podrían haber en realidad más o menos etapas de las que aquí se mencionan, ¿de acuerdo? Pero esto es como lo que tradicionalmente, de repente, una empresa por último mediana se tiene en consideración, ¿ya? La, mm, lo primero, ¿cierto? La primera forma de planificación de la producción es lo que se llama planificación de la capacidad, que lógicamente es una cuestión de bastante mediano y largo plazo, ¿cierto? Porque aquí lo que yo mido, en el fondo lo que quiero determinar, es de qué tamaño yo tengo que hacer, digamos, como mis instalaciones. Y obviamente cambiarle el tamaño en instalaciones es una cuestión que toma tiempo. Tengo que construir infraestructura y qué sé yo. Y ahí, ¿cierto? A este nivel, en el fondo, el inventario aparece porque, bueno, aquí yo también, si voy a pensar que voy a tener una fábrica, no sé, porque haga 2 millones de unidades de los productos que yo estoy pensando, ¿cierto? Al año. Bueno, eso también, si yo tengo experiencia, ¿cierto? En el rubro, me implica que por lo menos, ¿cierto? También debo pensar en bodegas que son más o menos de ese tamaño, ¿cierto? Pensando en esa dimensión de operación. Obviamente no las 2 millones voy a guardar, pero si voy a hacer esa cantidad de producto, entonces probablemente, ¿cierto? Yo también sé más o menos qué tamaño de planta implica hacer y por lo tanto también qué tamaño de bodega a su vez necesito para que eso efectivamente pueda operar. Entonces ahí en planificación de la capacidad por lo menos aparece, ¿cierto? El tema de inventario a ese nivel. Yo sé que voy a tener que almacenar cosas y puedo estimar más o menos, tener una primera idea de qué tamaño estamos hablando, ¿cierto? En ese sentido.
Em, de ahí, ¿cierto? Esto cada vez empieza un poco a achicarse más. Viene lo que se llama la planificación agregada de la producción, que el nombre, ¿cierto? Lo de agregado, ¿cierto? Viene en realidad de que yo a veces aquí uno modelos de productos, ¿ya? En vez, por ejemplo, si fabrico sillas, si fabrico 5 tipos de sillas, pero también fabrico otros muebles, por ejemplo. En esta parte, ¿cierto? Yo podría juntar todas las sillas nomás. Siempre no me preocupo, ¿cierto? De los modelos particulares, simplemente los junto. Y de ahí, ¿cierto? Planifico la capacidad más gruesa, porque en esta planificación agregada, a mí lo que me interesa es llegar a determinar, por ejemplo, cuántas manos de obra necesito, ¿cierto? Si es que con mi capacidad estándar realmente alcanzo a fabricar lo que me están pidiendo, si pudiese necesitar mucho tiempo extra y por lo tanto, ¿cierto? Si necesito tiempo extra, tengo que pensar en la planificación financiera de eso, ¿cierto? Ahí hay hartos detalles de esa naturaleza que aquí se hacen a ese nivel un poco esa planificación. Em, y después de esto, ¿cierto? De esta planificación, que es como, ¿cierto? De mediano plazo, ya empieza un poco la planificación específica. Esto nos imagino, quizás por ahí se los mencionaron, el MRP, la planificación de necesidades de materiales, ¿les suena de algo? ¿Lo conversaron por ahí en algún Sí, ramo? ¿Cierto? Sí, porque en es algún bien ramo lo vimos. frecuente. Exacto, ¿cierto? Que, bueno, hoy en día, por ejemplo, el SAP, ¿cierto? Todos estos sistemas informáticos son, bueno, el SAP es y otros software, Softline y todas esas cosas son ERP, ¿verdad? Que es Enterprise Resource Planning, ¿ya? Y esto es MRP porque es de material, Resource Planning, pero también, pues, esta es planificación de necesidades de materiales, lo otro es planificación de necesidades de la empresa, ¿ya? Pero básicamente, ¿cierto? Es como la misma idea. ¿Cuál es la diferencia, cierto? Que el ERP apunta a todas las funciones de la empresa, ¿de acuerdo? No solamente a lo que es materiales. Pero el ERP, ¿cierto? Los ERP como software nacieron de MRP, porque originalmente lo que se hacía era solamente hacer la planificación de materiales. O sea, por ejemplo, este caso que les decía yo de las sillas, ¿de acuerdo? Em, lo que tengo, ¿cierto? Como empresa, ya sé, no sé, si voy a fabricar 1000 sillas de un tipo en un determinado periodo, yo sé que necesito, ¿cierto? Una cierta cantidad en el fondo de piezas, ¿cierto? De las distintas piezas en el fondo que me conforman esa silla. Entonces, en el fondo, de ahí, ¿cierto? Yo hago la planificación y sé cuántas unidades necesito en general, ¿cierto? Para de todos los elementos que me conforman esta silla, ¿cierto? Y en cuándo las necesito, ¿cierto? Y hago la planificación para atrás. Y ahí, entre medio de todo eso, obviamente que el inventario aparece un montón de veces, ¿por cierto? Porque el cuánto voy a hacer, por ejemplo, si las piezas las fabrico yo, está la decisión, ¿cierto? De en realidad cuánto voy a fabricar. Porque ok, puede que ahora haga, no sé, puede que mi pronóstico, ¿cierto? De hacer las 1000 sillas sea para la próxima semana, pero si necesito fabricar piezas particulares, pucha, puede que no me convenga estar realmente fabricando para una pura semana, sino que por más tiempo y eso obviamente implica inventario. Entonces ahí empieza como todo el juego de cómo lo hago, en realidad, particularmente cómo lo hago. Si compro también, ¿cierto? No voy a estar comprando justo, probablemente tengo que ver en un plazo un poco más largo, ¿cierto? El cuánto voy a necesitar y eso determina mi demanda y de ahí efectivamente pienso con mucha más exactitud cuánto voy a comprar, ¿cierto? Para no, ¿cierto? Estar comprando justo, ¿cierto? Lo que necesito cada vez, lo que no sería para nada, ¿cierto? Muy óptimo hacerlo de esa manera. Em, y después de la planificación de necesidades de materiales, ¿cierto? Empiezan lo que, o sea, ahí pueden, a veces se acaba ahí solamente la planificación, pero también, ¿cierto? Puede bajarse más aún a lo que, por ejemplo, se llama planificación de la producción, que es ya realmente ya como lo de más corto plazo, que en el fondo es como el día a día, ¿cierto? Lo que pasa prácticamente hora a hora en el fondo en un taller, ¿ya?
Aquí, ¿cierto? Lo que yo planifico en el fondo, ¿cierto? Es máquina personal de manera mucho más precisa, o sea, exacta, en el fondo, qué persona va a estar cuándo y qué sé yo. Eso, digamos, también implica inventario de alguna manera, ¿cierto? Porque yo tengo, ¿cierto? Que en el fondo tener, o sea, muchas veces se necesita lo que se llama, ¿cierto? Inventario en proceso entre las etapas de mi sistema productivo. Cuando yo planifico, por ejemplo, la gente y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Me ayuda en la planificación precisamente tener inventario, porque eso me da, ¿cierto? Un poco de libertad en el fondo con respecto a las asignaciones que voy a hacer. Si no tuviese inventario, lógicamente que, no sé, podría necesitar más personas por más tiempo, en el fondo, ¿cierto? Para lograr llegar, ¿cierto? A mis metas productivas. Pero si tengo inventario, si puedo acumular, ¿cierto? Eventualmente no necesito, efectivamente, em, que en la misma planificación o a las personas todo el tiempo. Podría trabajar de repente con lotes más grandes y cosas por el estilo. Entonces, ¿cierto? También en esa gestión de talleres, que a pesar de que es algo tan específico, tan chiquitito, ¿cierto? Dentro de todo lo que es la planificación, ahí el inventario igual, ¿cierto? Puede tener una gran importancia en darme flexibilidad en poder hacer, ¿cierto? La planificación. Ya, ¿dudas hasta ahora? No, no, ¿No? profe. ¿Nada? Ya. ¿Qué fue lo que vieron de MRP? ¿Se acuerdan más o menos? ¿Hicieron ejercicio o algo? ¿A dónde, profe? Perdón. De MRP, que me decían que lo habían visto en alguna asignatura. Sí lo vimos, pero no recuerdo bien en qué nos enfocamos en eso. ¿Y Sí me qué sonaba. asignatura fue? Era, a ver, no me acuerdo de la asignatura, profe. Porque, Pero fue hace mucho. sí, yo me acuerdo que fue hace Ah, mucho, profe. ya, claro, pero, o sea, hay varias asignaturas en el fondo donde se podría hacer, ¿cierto? Porque distintas formas de gestión al final igual dependen un poco de esa planificación. Pero es como bien útil en realidad conocer o cómo funciona un MRP en el fondo. Es como una cuestión súper útil de identificar porque te permite, ¿cierto? Al final, em, como te dijera, no sé, o sea, muchas cosas en el fondo, las planificaciones que uno puede hacer, ¿cierto? O gestiones que uno puede hacer, al final, ¿cierto? Son como un poco bien similares a lo que es MRP, o sea, tú tienes como las necesidades finales en algún momento, ¿de acuerdo? Y lo que empieza de ese momento, ¿cierto? A ver es, ok, para que yo logre esto, ¿cierto? Mirando hacia atrás, ¿qué necesito que esté listo? Y de ahí, ¿y esto cómo lo hago? Y ahí, ¿cierto? Vas construyendo paso a paso hacia atrás, en el fondo, todos los detalles de cómo tú logras un objetivo mayor, ¿cierto? Que está más adelante. Por eso después esto, ¿cierto? Se terminó ocupando digamos, como decía, se transformó al final en ERP, ¿cierto? Y es un software mucho más general, porque esa misma lógica, ¿cierto? Se dieron cuenta que en realidad servía para planificar prácticamente cualquier cosa. Entonces de ahí surgió. Pero es bueno conocerlo en el fondo, digamos que es así, ¿ya? ¿Qué más? A ver, de esta parte estoy tratando de acordarme si se me quedó alguna cosa pendiente. Me parece que no. ¿Ya? Ya, entonces, bueno, gestión de inventario. em, también aquí
ya, hay mil cosas en el fondo, ¿cierto? Que pudiésemos hablar particularmente de la gestión de inventario. Pero vamos a ver algunos temas, ¿cierto? Más relativamente puntuales, porque lamentablemente por tiempo no podemos como ver mucho más. Igual, dentro de, o sea, inventario, la verdad, ¿cierto? Si uno quisiera, en el fondo, también, no sé, pueden hacer una carrera aparte de puro inventario, viendo solo lo método que es gestión de inventario, pensando en, no sé, pues obviamente todo el tema de administración de las bodegas, del detalle del día a día, etcétera, etcétera. Es una cuestión infinita, o sea, realmente es mucho, puede ser. Pueden pasar mucho, mucho tiempo viendo eso en el fondo. Así que dentro de todo eso, no, aquí vamos a hacer como un paseo súper general en el fondo para tener una idea global en el fondo, ¿cierto? De cómo opera, de estos temas, ¿cierto? Y cuáles son las dimensiones un poco que abarcan. Los primeros, bueno, el inventario, ¿cierto? Ya con lo que hemos hablado más o menos, les quedará claro, ¿cierto? Que es un aspecto súper vital dentro de todo lo que es la gestión, ¿cierto? De operaciones en general de una empresa, ¿cierto? Aparece por todas partes y sirve para muchos propósitos. Tipos de inventario, pueden, ustedes si quieren verlo, obviamente de distintas clasificaciones, ¿ya? Dentro de esas posibles clasificaciones, ¿cierto? Pueden estar, por ejemplo, estas que están aquí. Ahí, por supuesto, casi siempre en todas las empresas tienen inventarios de materias primas, por definición, ¿cierto? Pasan, ¿cierto? Necesitan de alguna manera, ¿cierto? Materias primas para funcionar. Y la forma en que yo gestiono esas materias primas, la forma en que las almaceno, la forma en que las escojo, todos esos detalles, ¿cierto? Son súper importantes para la empresa, ¿cierto? Para lograr un funcionamiento correcto, ¿ya? Y ahí, digamos, dentro de los métodos que vamos a ver, ahí yo creo que hay varios que apuntan bastante a eso, ¿ya? A ese tipo de, digamos, de necesidad, ¿cierto? De materia prima en particular. También tengo inventario, ¿cierto? De lo que se llama productos en proceso, que son precisamente eso, lo que hablamos recién, ¿cierto? Que cuando yo planifico mi producción, eventualmente necesito, ¿cierto? Inventario entre las etapas de mi proceso para que el proceso al final, ¿cierto? Fluya de buena manera, ¿cierto? Para que entre una etapa y otra yo pueda planificar bien la máquina, lo personal, no sé, los recursos que yo tengo, ¿cierto? Ese tipo de cosas en el fondo las puedo planificar adecuadamente, ¿cierto? Gracias a ese inventario en proceso, o me da más opciones en el fondo, quizás el inventario en proceso. Y el otro que también es súper común que aparezca, ¿cierto? Que también en todas partes algo de esto hay, por lo menos, y a veces mucho, ¿cierto? Porque es una cuestión muy fundamental, es el inventario de producto terminado, que claramente, ¿cierto? Una vez que yo ya fabrico mis cosas, ¿cierto? Las almaceno, ¿cierto? Para de ahí distribuirlas y toda la historia. Em, el inventario de producto terminado tiene mucho que ver también con cómo planifico mis operaciones, ¿cierto? Porque si yo hago varios productos, varias líneas de productos, ¿cierto? También yo puedo ahí tener que ver en el fondo, ¿cierto? Cómo voy almacenando esos distintos productos, ¿cierto? El cuándo los voy fabricando también, por ejemplo. Entonces, eso, ¿cierto? Al final repercute en el inventario, en cuánto inventario voy a tener y cuándo lo voy a tener y todo eso. ¿Qué más? Y el otro que existe también, ¿cierto? Es el inventario, ¿cierto? Como dice aquí, de suministro, mantenimiento, reparación y operación, ¿ya? Que estos otros tres inventarios, ¿cierto? Son como inventarios, ¿cierto? Que son como mucho más directos, que van en el fondo al producto que efectivamente yo estoy haciendo. Pero para que este producto, en el fondo, o la fábrica que lo hace, ¿cierto?, funcione efectivamente,
yo necesito, ¿cierto? En el fondo igual suministros, necesito que las máquinas funcionen, necesito, ¿cierto? En general otra clase, ¿cierto? De elementos para que el sistema productivo, ¿cierto? Efectivamente camine como corresponde. Y esos son los de suministro, mantenimiento, reparación y operación. También ese tipo de productos en el fondo tiene ahí su propia forma de gestión. Dentro de eso, pucha, es todo un tema, digamos, para las empresas hacer como una buena gestión de esa clase de suministro. Porque que obviamente son cosas que no van directamente, ¿cierto?, al producto final, por una parte. Y obviamente son costos que, por una parte, las empresas quisieran evitarlo, ¿de acuerdo? Pero en otro sentido, ¿cierto? Obviamente, por ustedes ojalá no tuvieran nada de eso, pero por otra parte, ¿cierto? Si no los tienen, lo que les puede pasar es que su sistema productivo presente alguna dificultad, ¿cierto? En algún momento, y si ustedes no tienen los repuestos que necesitan, ¿cierto? Podría implicar la detención de su sistema productivo, y eso también, ¿cierto? Obviamente eso es un desastre, eso no sería bueno que pasara de ninguna manera. Entonces ahí, ¿cierto? Hay un balance que hacer de cuánto efectivamente, ¿cierto? Ustedes dependen o quieren depender en el fondo de esta clase de inventario, ya que son obviamente para que la fábrica en el fondo funcione, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Y de hecho, o sea, a veces las empresas en ese ámbito tienen pero mucha plata guardada. Y depende ahí, ¿cierto? Un poco de la forma en que se hace gestión, ¿cierto? Es como bien relativo esto, ¿cierto? De cómo las empresas se toman esta clase de, digamos, de elementos, ¿cierto? Cómo los gestionan. Por dar un ejemplo, ¿cierto? Yo alguna vez terminé, ¿cierto? O sea, trabajé en ENAP, ¿ya? En una refinería en Concepción. Y yo trabajaba, de hecho, precisamente en la área de administración, que una de las cosas que tenía a cargo era la bodega, ¿ya? Y en su momento, ¿cierto? En ese tiempo, se sabía, en el fondo, que, que la bodega, ¿cierto? Tenía quizás como muchos, en el fondo, mucho producto, ¿cierto? Muchas cosas guardadas que no tenían mucha rotación, ¿de acuerdo? Dentro de esa, ¿cierto? Obviamente estaban en realidad muchos de estos insumos. O sea, una refinería de petróleo, lógicamente, que su primer insumo es el petróleo en sí, ¿cierto? El combustible que tiene que procesar. Para ese, digamos, ese insumo, lógicamente, que se necesita en químicos, distintos tipos de químicos para el proceso. Pero además de eso, obviamente, la planta en sí necesita de partida, ¿cierto? Muchas cosas que son de planta, o sea, tuberías, válvulas, ¿cierto? Repuestos de las turbinas, de los motores, de todo lo que se les ocurra, ¿cierto? Que en el fondo era el proceso productivo en sí, ¿de acuerdo? Y digamos, todas estas cosas obviamente estaban en esta bodega. Y también estaban, por ejemplo, todas las herramientas en el fondo que se necesitaban, ¿cierto?, para hacer mantención. Entonces tú ibas a ver la bodega y había, pucha, desde martillo, multitester, no sé, llaves de lo que se te ocurriera, ¿cierto? Dentro de llaves inglesa, francesa, lo que fuera. En el fondo, tú realmente tenías todo un mundo dentro de la bodega, ¿cierto? De ese tipo de cosas, más los químicos, las válvulas y todos los detalles. Y obviamente esto en algún momento se empezó a analizar, porque también, pues en esa época, obviamente, era, digamos, las cosas no eran quizás tan expeditas como lo son hoy en día si tú quieres comprar algo. Pero de todos modos, ¿cierto? No era, ya se había avanzado harto en la facilidad, en el fondo, de adquisición de muchas cosas.
Y pasaba, ¿cierto? Que, por ejemplo, en muchos materiales que eran totalmente comprables dentro de un día, ¿cierto? Si es que los necesitabas, y del otro que no los necesitabas muy seguidos, como por ejemplo un martillo, en realidad, ¿cierto? Se empezó a cuestionar que eso estuviese realmente en bodega, en primer lugar, porque si necesitabas un martillo, ¿cierto? No costaba nada mandarlo a comprar y que dentro del día te lo trajeran o llegara el otro día, ¿cierto? O sea, en realidad como que no es una cosa que tú deberías tener todo el tiempo en bodega, o sea, perfectamente habían otras formas de hacer esa misma gestión. Y se empezó a hacer un análisis realmente de de todos estos artículos, ¿cierto? De qué cosas podía realmente sacarse de bodega y depender quizás y comprar un poco más en el momento que realmente se necesitara. Y al final, en realidad, el resultado fue súper diferente. O sea, la planta original tenía, o sea, la bodega original tenía algo así como, no sé, 6.000 en ese tiempo. O sea, esto fue hace mucho tiempo, fue como hace 20 años. En ese tiempo habían como 6.000 millones de pesos en la planta, en la bodega, ¿ya? Y resulta que se determinó que habían casi 4.000 millones de pesos de las cosas que ahí estaban en inventario que realmente no había para qué tenerlas. Era así de grande la diferencia en el fondo. Y, y las otras cosas, ¿cierto? Sí eran críticas, esas sí eran críticas para las operaciones. O sea, ahí aparecía, por ejemplo, lo que les mencionaba, las válvulas, por ejemplo. Okay. Si tu refinería de petróleo obviamente funciona 24 horas, 7 días a la semana. Si falla una de las válvulas del circuito principal, por ejemplo, o sea, no puedes no tener un repuesto, porque eso implica que tendrías que detener la planta. O sea, y de hecho, ya la vas a tener que detener para hacer el arreglo, ¿cierto? En ese momento que debas hacer. Y si más encima, obviamente, no tuvieses la famosa válvula, ¿cierto? En bodega, ya tendrías que mandar a pedirla. Y muchas de estas cosas, lógicamente, no es que ni siquiera están en Chile, o sea, son cosas que hay que mandarla a pedir afuera porque estamos hablando de equipos súper especiales, muy específicos, y no podía estar 2 meses con la planta parada esperando que la famosa válvula llegue. Entonces, ese tipo de cosas sí había que tenerlas en bodega, pero no eran para nada, ¿cierto? La cantidad de inventario que se había guardado. Entonces, al final ahí se liberaron montones, ¿cierto? La bodega se vació mucho porque de partida era una bodega súper grande, ¿cierto? Porque estaba llena de estas cosas. Y al final, ¿cierto? El espacio en que quedaron las cosas útiles fue, no sé, un tercio de todo el espacio que ocupaba originalmente. Y también, obviamente, todos los costos al final relacionados también bajaron, ¿cierto? Porque realmente se dimensionó la bodega a lo que correspondía, a lo que efectivamente se necesitaba en el fondo. Así que sí, en algunos tipos de planta este tema del inventario, suministro, mantenimiento, reparación y operación es como tema, ¿ya? O sea, realmente se trata de gestionar de una manera que sea lo más funcional posible a los objetivos del sistema, en realidad, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Normalmente uno tiene igual una buena, no sé, una buena, digamos, varias alternativas de cómo trabajar en el fondo ese tipo de cosas, ¿cierto? Hoy en día, ¿cierto? Cada vez es más fácil en el fondo hacerlo, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, en general, ¿cierto? Los inventarios siempre como que tratan de ser evitados, lógicamente, porque al final es plata detenida, así que en ese sentido, ¿cierto? Yo trato de no tener en general inventario. Y bueno, esto ya lo habíamos un poco conversado, ¿cierto? Los inventarios se necesitan para, una, ayudar independencia entre las operaciones, ¿cierto? Que las distintas etapas funcionen más o menos independientes. O sea, imagínense que, no sé, si tuviesen un sistema, ¿cierto? Donde ustedes, no sé, siempre tengan que esperar la etapa anterior que termine su proceso para poder seguir con el siguiente, al final sería como súper ineficiente. O sea, estarían a cada rato, ¿cierto? Parando
y terminaría siendo terrible en el fondo, ¿cierto? Con mucho tiempo muerto, ¿cierto? Dentro de digamos, del proceso productivo, porque, ¿cierto? No existe esta posibilidad de fluir, ¿cierto? De una etapa a otra. Ahí el inventario obviamente ayuda a que todo eso funcione y fluya de buena manera. También, ¿cierto? Los inventarios muchas veces tienen que ver con cuánto ustedes pagan al final, ¿cierto? Por un producto. Normalmente, ¿cierto? Hay descuentos digamos, por comprar cantidades mayores, ¿cierto? De un determinado producto. Y por lo tanto, en ese sentido, necesitan obviamente tener inventario, ¿cierto? Si es que lo que ustedes desean en el fondo es obviamente obtener descuentos, por ejemplo, por cantidad y cosas por el estilo, pero como les dijera, en el fondo, ¿cierto? Si bien es dinero detenido y todo eso, ¿cierto? También puede que el ahorro que al final ustedes tengan sea lo suficientemente bueno como para que valga la pena, ¿cierto? Hacerlo de esa manera. Y bueno, también programar las operaciones, como decía, eso tiene que ver con un inventario, en el fondo les ayuda a eso. Y también utilizar de mejor manera la capacidad productiva. Ya. Y aquí empiezan a aparecer, ¿cierto? ¿Qué hora es? Ya, yo creo que alcanzamos a ver esto tranquilos hoy día. Empiezan a aparecer, o por lo menos quizás el primer método un poco de gestión que vamos a ver, que en realidad es como bien simple, ¿ah? Dentro de todo es algo como bastante simple, porque en el fondo digamos, la idea en que se basa es como súper natural, ¿cierto? Es como bien, en ese sentido, uno pensaría, ¿cierto? Que como obvio que una empresa, ¿cierto? Va a hacer esta clase de gestiones, pero la verdad es que en la práctica no es tan obvio. O sea, hay muchas empresas que no lo hacen, empresas grandes, ¿cierto? Que no hacen en realidad esta clase de clasificaciones y que en consecuencia, lógicamente, sus sistemas no funcionan precisamente muy bien, ¿ya? Este sistema, ¿cierto? Y lo que se llama, ¿cierto? Un sistema de inventario ABC. No sé si les suena que lo hayan visto en alguna asignatura por ahí, que se los hayan mencionado. ¿No? ¿Sí? No, profe. ¿No? Ya. El sistema de inventario ABC, bueno, primera cosa, no hay que confundirse con otra cosa que existe también, ¿cierto? Que es el costeo ABC, ¿ya? Eso también existe, digamos, dentro de la contabilidad de costos de inventario. Existe ese que se llama costeo ABC, pero no tiene nada que ver con el inventario a veces, ya, son cosas diferentes. A veces también, ¿cierto? En una bodega yo ocupo, de hecho, costeo a veces, pero no es para nada lo mismo por si en algún momento les aparece. Digamos, el sistema de inventario a veces es básicamente una forma de clasificar los ítems que son de su inventario, los artículos que hay en su bodega. ¿Ya? Básicamente yo clasifico eso. Y en este caso, digamos, digamos en el modelo original de esto, esa clasificación se hace en base al costo, ¿ya? Que tienen los productos en la bodega. Pensando en que aquellos productos que ocupan en términos de plata, ¿cierto? La mayor parte del costo de lo que tú tienes almacenado, por ejemplo, en un año, hagas una gestión, digamos, distinta que con otros productos, por ejemplo, donde quizás tú en realidad no tienes tanta plata invertida, ¿de acuerdo? Y a ver, y eso obviamente depende de dos cosas. Por una parte, tiene que ver, por supuesto, el costo individual del ítem, ¿cierto? Si es que es un ítem caro o un ítem barato. Y también tiene que ver, ¿cierto?, el cuántas unidades yo tengo guardadas de ese ítem, porque también podría eventualmente yo tener guardado algo barato,
pero tengo mucho, o sea, mi sistema productivo necesita muchas unidades de ese ítem. Entonces, en el fondo, igual, ¿cierto? Al final, en términos de plata invertida en ese ítem, ¿cierto? Igual sigue siendo harto. Entonces, aquí lo que se determina al final es cuántas unidades, ¿cierto? Yo tengo, digamos, o sea, cuánta plata hay en el fondo, ¿cierto? Invertida en total en ese determinado ítem. Y así se hace una clasificación. Lo de ABC viene, ¿cierto? En particular pensando en que se haga una clasificación en tres niveles, ¿cierto? Como está ahí. ABC, ¿cierto? Pensando en un alto volumen monetario, en un volumen monetario medio y un bajo volumen monetario, donde los artículos que quedan clasificados, ¿cierto? En uno u otro, lógicamente que necesitan de distintas clases de controles, de distintas clases, digamos, de gestión también relacionada, de distintas clases de métodos para hacer los distintos aspectos, ¿cierto? De gestión de inventario que implica. Entonces, por ejemplo, los de A, ¿cierto? Que son los que cuestan más plata, ¿cierto? En el fondo dentro de mi bodega, ¿cierto? Son cosas que probablemente yo voy a querer hacer un control súper estricto porque tengo tanta plata metida ahí que, por ejemplo, el que se pierdan o el que pida cantidades equivocadas, ¿cierto? Si pido de más, por ejemplo, obviamente económicamente me va a afectar más si yo en ese ámbito de cosas cometo errores. Las B, por ejemplo, volumen monetario medio, ok, ¿cierto? También es importante, ¿cierto? Pero quizás no necesito hacer las mismas acciones que hago para el A, ¿cierto? A lo mejor con medidas más simples, ¿cierto? Yo igual logro tener un buen control de los costos, ¿cierto? Y en general el inventario ahí funciona como yo lo necesito. Y hay otras cosas, ¿cierto? Que son de bajo volumen monetario, que en realidad, por ejemplo, ahí el control no se justifica mucho o no se justifica tanto control. Em, por ejemplo, a ver, una diferencia de repente, no sé, ustedes pueden ser una fábrica de cualquier cosa en el fondo. Y dentro de todo eso que ustedes fabrican, obviamente, por ejemplo, necesitan productos de oficina, ¿ya? Imagínense que ustedes, no sé, pues, aplicaran las mismas técnicas de gestión a los productos de oficina que, por ejemplo, a piezas que son obviamente principales dentro de su proceso productivo, ¿cierto? No tendría realmente mucho sentido, por ejemplo, aplicar la misma forma en que buscan proveedores, en que controlan la calidad o la misma manera en que se preocupan del almacenamiento de algo que cuesta $500,000 a lo que cuesta no sé, una resma, ¿cierto? Aplicarle el mismo nivel de control no tiene sentido, o sea, obviamente si eso que lo usan con una resma, al final ustedes básicamente están botando plata porque, ¿cierto? Están ejerciendo un control súper complejo sobre algo que no tiene mucho valor. Entonces eso en el fondo apunta a hacer el inventario ABC, ¿cierto? Que le apliquen un nivel de gestión que sea adecuado al tipo de inventario que realmente tengo. Cuando uno puede hacer siempre estos gráficos como el que está ahí, ¿cierto? Que en el fondo es un gráfico un poco de costo agregado, ¿ya? Donde lógicamente está el 100% del valor del inventario total y que hacia arriba, ¿cierto? Como eje Y, en el fondo, ¿cierto? Está eso, el porcentaje del valor total, ¿cierto? De mi bodega. Y por el eje X por abajo, ¿cierto? Yo tengo la cantidad el porcentaje de ítems que están, digamos, incluidos dentro de ese porcentaje monetario, ¿cierto? Que es el otro lado. De ahí vamos a ver una tablita, yo creo que quizás ahí quede más claro. Pero, ¿esto qué dice? Por ejemplo, que hay un 20% de artículos de mi bodega en términos de, sí, o sea, veo cuántos ítems hay en total, ¿cierto? Independiente de cuántas unidades yo tengo que de cada ítem. No sé, pues, mi bodega tiene, no sé, 300 artículos distintos, ¿ya? Otra cosa son las unidades de cada artículo, pero en el fondo hay 300 artículos distintos. Y de esos artículos, ¿cierto? No sé, el 20%, por ejemplo, si yo le veo el valor que tienen,
me representan, por ejemplo, el 75% de la plata que pasa por bodega en un año. Y ese grupo es, por ejemplo, al grupo que yo quisiera hacerle una gestión mucho más exacta, ¿cierto? Más precisa, porque es mucha plata la que está dando vuelta. De ahí pueden haber otro grupo de artículos que son, por ejemplo, el 30% de la bodega, que ellos explican, por ejemplo, un 20%, ¿cierto?, de la plata que existe. Y después, por ejemplo, hay un 50% de artículos en la bodega, ¿cierto?, que explican, ¿cierto?, apenas el 5% del costo, ¿ya? Entonces, en el fondo, esa es como una forma, lo que busca digamos, esta clasificación a veces, pues, hacer esa separación de los artículos y del valor que tienen para, digamos, la bodega, ¿cierto?, como total. Ahora, yo les decía, ¿cierto?, esto, hacerlo por plata es un criterio, pero no es el único, ¿ya? ¿Y por qué? Porque también, ¿cierto? Yo perfectamente, de repente esas cosas baratas, ¿cierto? Y en este caso como que se despreciarían, obviamente, que quizá no le daría mucha importancia. Resulta que esas cosas baratas pueden ser igual súper fundamentales para la operación, po. Hay cosas que por muy baratas que sean, si yo no la tengo, ¿cierto? Perfectamente mi sistema podría no funcionar. Y pasa, o sea, hay de repente cosas súper sencillas que son vitales, digamos, para el funcionamiento del proceso. Por ejemplo, no sé, pues, a nivel industrial, esto que les contaba yo, que cuando trabajaba en ENAP, ENAP ocupa mucha soda cáustica dentro del proceso para limpieza de ductos y cosas por el estilo. Ya se ocupa montones, llegan como, no sé, acá a refinería como 2 camiones al día, cosas así, ya se ocupa harto. Y la soda cáustica en relación a los otros químicos y cosas que se ocupan en el proceso, lógicamente que es como súper barata, porque es un químico súper genérico. Se compra esta cantidad, pero si comparamos el costo, no era realmente como la gran cosa. Pero si yo no tenía soda cáustica, olvídense, o sea, no funcionaba, quedaba la escoba, el proceso había que detenerlo, y va a tener realmente ahí un desastre mayúsculo en el fondo porque los sistemas se iban a ensuciar, ¿cierto? Y prácticamente hubiese tenido que detener, no sé, la refinería un buen tiempo, ¿cierto? Hasta que se limpiasen, ¿cierto?, los ductos, si es que yo en algún momento hubiese no tenido soda cáustica para limpiarlo como corresponde. Entonces pasa eso, o sea, esta forma de clasificar, ¿cierto?, el inventario, sí, es muy sensata en general, pero también ustedes pudiesen querer, ¿cierto?, aplicar, por ejemplo, el tipo de gestión que se aplica en la sección A para algunos artículos que por precio hubiesen sido, ¿cierto?, clasificados en C, pero por digamos, la importancia que tienen para el proceso, a pesar de ser baratos, igual ustedes, ¿cierto?, por ejemplo, los pasan a la categoría A, ¿ya? Eh, y eso, bueno, aquí creo que viene un ejemplo exacto para ver un poco cómo funciona. Pero antes de eso, dudas, Por el momento no, profe. ¿no? Ya. ¿Qué más? Ya. Bueno, aquí un pequeño ejemplo, ¿cierto? Numérico, en el fondo, de este tipo, digamos, de problemas, obviamente, muy simplificados, lógicamente, en relación a lo que puede ser un problema real, ¿cierto? De tamaño real, pero abarca un poco, ¿cierto? La misma idea, ¿cierto? Y el tipo de clasificación que habría que hacer, ¿cierto? En un problema, digamos, más grande, cuando realmente ustedes, por ejemplo, esto lo aplicaran en el fondo en una empresa, ¿cierto? Con todos los artículos de una bodega. ¿Qué dice? La empresa Silicon Chips, fabricante de chips de alta velocidad RAM, ¿cierto? Memoria RAM, ha clasificado 10 artículos de su inventario en función de su volumen anual en dólares. A continuación se muestran los artículos identificados por el número de artículos en stock, su demanda anual,
costo unitario, volumen anual en dólares y el porcentaje del total que representa cada uno de los artículos. Y en la tabla obviamente muestra también digamos, la clasificación resultante, aplicando, ¿cierto?, este criterio de ABC. En la columna, a ver, denme un segundo. Acá, ¿cierto? En la columna de la izquierda, en el fondo, están los 10 ítems, pero como ítem, ¿ya? O sea, es el tipo de artículo simplemente el que está ahí. En la segunda columna, ¿cierto? Lo que yo tengo es, ¿cierto? ¿Qué porcentaje del número de artículos le corresponde, ¿cierto?, esos ítems? Pero, ¿cierto? Esto no tiene que ver con cuántas unidades yo tengo, ¿cierto? Estoy hablando solamente del artículo. Si son 10 artículos en total los que hay en mi registro, 10 tipos diferentes de artículos, entonces cada uno, ¿cierto?, es el 10%. Nada más que eso. No tiene más complejidad que eso. Y de ahí viene el volumen anual de unidades. Esto sí, aquí ya obviamente empieza a hacer una diferencia, porque independiente del costo, ¿cierto? Perdón, sí, del costo individual, pero también de como artículo solito, obviamente un artículo es poca cosa porque es uno dentro de todas las cosas que hay, pero si yo empiezo a ver cuántas unidades tengo, ¿cierto? Obviamente ahí la importancia del artículo puede cambiar radicalmente. Y en este caso, ¿cierto? Esa segunda, esa segunda columna, ¿cierto? Me está hablando de eso, de cuántas unidades yo tengo de cada uno de estos artículos. De ahí, ¿cierto? El costo unitario de cada uno de estos también artículos, ¿cierto? Y multiplicando ambos, tengo finalmente el costo total. En este caso, ¿cierto? También siempre hay que usar alguna referencia temporal, ¿ya? Y muchas veces el año es precisamente como la referencia temporal que se ocupa, pensando en, por ejemplo, en este caso, cuántas unidades de ese artículo pasaron por bodega durante el año, ¿ya? Otra cosa, por ejemplo, la permanencia, y ahí obviamente ahí pueden haber formas distintas de hacer este cálculo a veces, o sea, por eso le dice, depende mucho de la empresa y ahí en realidad como que hay que acordar criterios con la gente en particular en el momento, ¿cierto? Dependiendo de lo que a la empresa le importe. Pero en este caso, por ejemplo, es pensando en cuántas unidades pasaron simplemente por bodega en el año de ese artículo en particular. Y eso da el volumen anual en dólares. Y de ahí, de ese volumen anual en dólares, yo sumo el total para tener en el fondo, ¿cierto?, idea de cuánta plata pasó, ¿cierto?, en el fondo por la bodega al año. Y de digamos, calculo el total y saco los distintos porcentajes, por supuesto, ¿cierto?, de cada uno de los artículos con respecto a ese valor total, que es lo que está en esta otra columna, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Ese primer artículo, ¿cierto?, que está ahí. 1000 unidades, ¿cierto?, al año. Cada una costaba $90, por ejemplo, lo que implica, ¿cierto?, que en ese producto yo tengo en mi bodega $90,000 al año, ¿cierto?, circulando. Y eso implica del costo total que tengo en inventario, ¿cierto?, en un determinado año, solo ese artículo implica el 38,8% del costo. Entonces, en esta clasificación particular, ¿cierto?, por ejemplo, quedó en A. De ahí vamos a ver esa otra columna. El segundo artículo son 500 unidades, pero es más caro, $154 cada una. Y entonces, en total, ¿cierto?, hay $77,000, ¿cierto?, de ese ítem en la bodega. Y eso es un 33,2% del, digamos, del total de plata, ¿cierto?, que pasa por la bodega. Esos dos ítems, si ustedes los suman, ¿cierto?, les dan un 72%. Y ahí, por ejemplo, eso es criterio de cada uno, ¿cierto? Ahí ustedes, por ejemplo, podrían definir que eso quede como la clasificación A. Esto no tiene ahí una regla fija, o sea, en qué porcentaje ustedes cortan para A, B o C, súper variable. Depende en realidad de lo que cada uno decía como criterio, de qué cosa es, digamos, clasificable como A, como B o como C. Pero se suelen ocupar muchas veces estos rangos de porcentaje
porque en la mayoría de las empresas como que obedece bastante bien digamos, a la importancia también de los ítems en el sistema productivo y cosas por el estilo. Pero es totalmente, ¿cierto?, eso alterable a las necesidades particulares de la empresa. De ahí vienen 3 otros ítems, ¿cierto?, que tienen ese volumen, cada uno, ¿cierto?, 1550, 350, 1000. ¿Cuánto cuesta cada uno? Son cosas, ¿cierto?, más baratas. Y cuánto es en términos de plata, ¿cierto?, para efectos de dentro del año, ¿cierto? Y eso determina también con respecto, ¿cierto?, al costo total, sus porcentajes de participación, 11,3, 6,4, 5,4. Aquí, ¿cierto? Obviamente, a este lado, yo voy acumulando los porcentajes, o sea, 38,8 es solo, pero si eso le sumo el 33,2, me da el 72%. Entonces ahí hago, ¿cierto?, ese corte del A. Y sobre ese 72, yo voy sumando estos otros porcentajes, ¿cierto? Y llego, por ejemplo, a un 23 adicional. O sea, sumando A más B, voy a tener, por supuesto, aquí el 95% del costo total ya explicado. Solo B, solito, en el fondo, explican un 23%, pero pensando, ¿cierto?, en la acumulación, lógicamente que esto ya va en un 95%. Y después vienen hartos artículos que, de hecho, en términos de unidades, si se fijan, no son tampoco tan pocos, son hartas unidades, pero obviamente muchas son baratas, muy baratas, y por lo tanto, el costo total que tienen no es muy alto, y de ahí, ¿cierto?, también su porcentaje de participación es bajito. Entonces, al final, y todos esos representan el 5%, y esos elementos, por ejemplo, son los que puedo dejar finalmente en la clasificación C. Y de esa manera, ¿cierto?, podría ser yo ahí una clasificación ABC, en este caso, ¿cierto?, de este inventario. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿No? Sí, ¿Sí? profe, básicamente sí, sí se entiende. Ya. Ahora, como decía, o sea, esto, si uno lo aplica a la realidad, pucha, en realidad hay que hacer algunas adaptaciones, particularmente al tipo de productos que manejo, ¿cierto? O sea, de partida, definir si realmente para mí el tema plata va a ser realmente como mi separación entre qué cosa es importante o no. Y podría eventualmente aplicar más de un criterio. O sea, por ejemplo, podría tener, de hecho, no sé, 2, 3 criterios y ver, clasificar por A, B o C, ¿cierto? A los que pasen por algunos de los criterios. Por ejemplo, no sé, pues si, no sé, para mí es importante el costo, una cosa, o bien lo crítico que es para el proceso productivo, ok, o también no sé, el volumen, por ejemplo, que ocupa por el tema, no sé, quizá tengo una bodega chica, entonces si un artículo tiene cualquiera de esas 3 características, yo lo clasifico como A, ¿ya? Porque por distintos motivos puede ser importante para mí, en el fondo. Y así también, obviamente, la clasificación B o C la puedo hacer de esa manera. Depende, por eso le digo, es muy adaptable. Al final aquí lo que importa, ¿cierto? Es ver esto de una manera como mucho más genérica, ¿cierto? De que el inventario se puede clasificar en el fondo, ¿cierto? Que debo seguir un criterio de clasificación y que al final ese criterio me ayuda, ¿no es cierto?, a hacer una gestión diferenciada, ¿cierto?, de los distintos ítems. Dentro de eso, de hecho, bueno, aquí viene otra forma de verlo que en realidad es como un gráfico similar al otro que habíamos visto, pero aquí, ¿cierto?, está como, por una parte, el eje es el porcentaje del consumo en dólares y para acá la cantidad de ítems en inventario. Si esto lo grafican, también se hacen el gráfico un poco lo mismo que he mostrado el otro, pero de esta manera llegan a esa representación. Ahora, aquí es cierto, lo que dice abajo es un poco lo que le explicaba. Uno utiliza distintos criterios para hacer gestión sobre los artículos dependiendo aquí donde queden.
Por ejemplo, ¿cierto? Los que están en A, ahí ustedes probablemente van a buscar proveedores buenos, ¿cierto? Van a preocuparse de hacer una revisión física del inventario mucho más frecuente, van a tener quizá un control de acceso al inventario más estricto, etcétera, etcétera, etcétera. Son como hay varias cosas que en el fondo ustedes pueden aplicar. A los de B, obviamente, quizás las mismas condiciones, pero un poco más relajadas, pues quizás no tanto control físico, una revisión no tan frecuente. Van a buscar proveedores, pero quizás no con el ahínco, ¿cierto? Que van a buscar los otros. Quizás para A, ustedes van a estar interesados en hacer, por ejemplo, ¿cómo se llama? Convenios, ¿cierto? De suministro con proveedores, porque el costo es más alto, entonces les quieren tener ustedes también precios ventajosos de adquisición, cosas por el estilo, quizás con los B no tanto, o hacen convenios más generales, quizá, o para A van a buscar más descuentos, etcétera, etcétera. O sea, al final, para eso se hace, ¿cierto? Para hacer un poco esa separación, ¿cierto? De cómo voy a gestionar realmente esta distinta, los productos según la clasificación que tengo. Y otra cosa, que este es otro pequeño ejemplo o ejercicio ejemplo, ¿cierto? De otro aspecto, que también es parte de la gestión de inventario y que es un tema que eh, es tema, bastante tema para las empresas, ¿cierto? Que es cómo hago yo el recuento físico de los ítems, ¿ya? Me imagino más, de alguna vez ustedes habrán visto, ¿cierto? Habrán ido de repente a algún negocio por ahí, ¿cierto? A ver que, por ejemplo, no sé, está cerrado por inventario. Dice que está cerrado por inventario, por ejemplo, ¿ya? Eso pasa, ¿cierto? Porque obviamente cada cierto tiempo hay que hacer recuentos físicos de las unidades y todas las empresas también tienen que hacer esos recuentos físicos, ¿cierto? Pensando en revisar la exactitud, ¿cierto? De sus registros. Y eso también puede depender, por ejemplo, de la clasificación ABC, ¿ya? ¿Me dan un segundo, por favor? Vuelvo inmediato. Deme, no Ya, sé, un minuto. Ya, disculpen que estos imprevistos. Ya, entonces, ¿qué hace la clasificación ABC en este caso? ¿Qué podría ser? Que en el fondo, ¿cierto? Yo sé, digamos, la necesidad, ¿cierto? De hacer un control físico del inventario, como digo, en las empresas siempre existe. Pero claramente yo no puedo estar, digamos, constantemente, o sea, revisando todo, o bien revisándolo sin un criterio realmente, digamos, lógico, ¿ya? Porque dentro de todas las cosas que una bodega tiene, ¿cierto? En el fondo, no puedo, ¿cierto? Ser en el fondo ineficiente con esa revisión, ¿ya? Sí, ese es como el tema. Si voy a revisar, ¿cierto? Tengo que hacerlo de una manera que sea un poco sensata al valor que, digamos, de las cosas que están ahí. Y, por ejemplo, ese recuento, ¿cierto? Muchas empresas lo hacen así. Puede depender de la clasificación ABC. Entonces, los artículos que están en clasificación A, por ejemplo, por el hecho de que son
para mí críticos, digamos, en términos de costo, ¿cierto? En términos de importancia para mi sistema, son cosas, por ejemplo, que yo pudiese querer revisar, ¿cierto? Más seguido, ¿cierto? Y asegurarme, por ejemplo, de que esos artículos están bien, de que está la cantidad correcta, de que están en buenos estados, ¿cierto? Y cosas por el estilo. Y de esa manera, obviamente, cuidar de mejor manera, ¿cierto? La parte económica. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, no sé, un artículo podría perderse y por así, o sea, estas revisiones en el fondo se hacen porque de verdad, o sea, en las empresas, las cosas, los artículos en las bodegas se pierden, se dañan, en realidad, ¿cierto? Pueden pasar muchas cosas. No mucho quizás por mala intención de las personas, ni en ningún caso, pero pasan, o sea, de repente en una bodega hasta un pedazo de techo malo, hay una gotera y listo, o sea, terminaron perdiendo artículos que ustedes quizás no se habían dado cuenta que se había producido ese problema, entonces en el fondo quizás si no hacen nunca esta revisión, cuando lo van a ir a buscar, ¿cierto? Se van a dar cuenta que en realidad no lo tienen, lo que es peor. Entonces por eso se hace necesaria esta clase de revisiones y también porque pasa mucho en todos lados, en todas las empresas, que a veces las cosas se sacan y no se registran, por ejemplo, o bien hay cosas que llegan y no se registran, porque también eventualmente, no sé, pues la gente que tiene que hacer la recepción, ok, perfecto, hizo la recepción de un pedido donde venían varios artículos y uno en particular, por ejemplo, no lo ingresaron bien, no se dieron cuenta, se les pasó, de repente llegan demasiados artículos juntos, entonces particularmente, ¿cierto? Se saltaron uno, ¿de acuerdo? Y para eso, digamos, estas revisiones lo que permiten, ¿cierto? Precisamente hacer ese chequeo de lo que dice el sistema con respecto, ¿cierto? A lo que tengo en la realidad. Aquí obviamente pueden leer ahí el ejemplo. Claramente, ¿cierto? Tengo una cierta cantidad de artículos en cada uno de los, digamos, de los tres clasificaciones. Y ahí, por ejemplo, la columna del medio, ¿cierto? Lo que me dice es el criterio, por ejemplo, que podría ocupar, ¿cierto? En particular para hacer digamos, el recuento de esos ítems. Entonces, por ejemplo, para los que son clasificación A, por su importancia, yo quizás quiero hacer ahí un recuento o contarlos físicamente todos los meses, contarlos por lo menos una vez al mes, ¿de acuerdo? Los que son B, por ejemplo, ¿cierto? Hacerlo cada 3 meses, ¿ya? Y solamente verificar que efectivamente estén. Y los que son C, quizás 2 veces al año es más que suficiente para hacer el control. Y eso, obviamente, por la cantidad de ítems que está en cada una de las clasificaciones, me termina, ¿cierto? Se termina relacionando con cuántos ítems al día, por ejemplo, tengo que revisar. Y en base a eso, ¿cierto? Yo de ahí también programo, por ejemplo, a las personas que lo van a hacer, le asigno, ¿cierto? A distintas personas, cuando cada uno revisa cada cosa, ¿cierto? En general, ¿cierto? Este tipo de revisiones muchas veces no lleva tanto tiempo, porque claro, si son cosas a granel, muy chiquititas, por supuesto que eso podría tomar mucho tiempo, pero a veces lo único que tienen que ir a contar son cantidad, por ejemplo, de cajas que hayan de alguna cosa, y obviamente eso es relativamente rápido. Entonces, a veces en la jornada laboral, por ejemplo, de la gente que trabaja en bodega, ustedes le podrían perfectamente asignar, ok, aquí, cierto, este ejercicio, por ejemplo, dice que hay que revisar 77 ítems al día. Ya, ok, ustedes si tienen 3 personas, por ejemplo, en bodega, le pueden asignar unas 25 aprox, ¿cierto? A cada uno y listo, ¿cierto? Y eso de darles, por ejemplo, 1 hora al día, ¿cierto? Para que vayan a revisar esas 25 unidades. Y de esa manera ustedes mantienen la exactitud del inventario, que obviamente aquí es lo que interesa. Eh, También obviamente aquí los criterios que se usen, súper variables, lógicamente depende de cada empresa el cómo lo hace. De hecho, hay empresas incluso que estas cosas las externalizan, ni siquiera las hacen ellos, pero corresponden, por ejemplo, a esta planificación. Esta misma planificación le dicen a la empresa que va a hacer el recuento, el qué tiene que contar y cuándo lo tiene que contar. ¿Ya? ¿Dudas? Nada por ahora.
No, profe. Ya. Bueno, el otro tema que viene ahora a los costos de inventario, sí, no, los costos mejor los veamos mañana, o sea, perdón, el viernes, porque están muy relacionados con los otros ejercicios que vamos a ver a continuación, que son, digamos, los métodos para determinar, por ejemplo, cuánto pedir, ¿ya? Entonces, mejor que lo vemos en ese momento. Y ejercicios de estos, digamos, de clasificación ABC, ¿cierto? De recuento, qué sé yo, vamos a hacer un poco más adelante, pero prefiero que veamos un poco así como todos los modelos y, digamos, los métodos, ¿cierto? Veamos primero esas cosas y después, ¿cierto? No nos dedicamos más a hacer ejercicios. Así que, por ahora, por hoy día, eso sería. Déjenme sacar esto, ya. No sé si tienen alguna consulta, duda. Yo tengo una consulta, profe, pero de la evaluación, Dime. de la ¿Ya? evaluación 3. ¿Ya? Más que nada es por el informe. ¿Ya? ¿Qué se necesita dentro del informe o qué usted necesita evaluar dentro del informe? Porque yo estaba leyendo las instrucciones ¿Ya? y aún, bueno, me fue mal en el informe anterior porque no sabía cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces, necesito saber qué es lo que va a evaluar dentro del informe. O sea, el informe obviamente es para explicar en el fondo, ¿cierto? Que entienden lo que están haciendo, porque una cosa es hacer el ejercicio, sacar los números, pero obviamente tienen que demostrar que entienden lo que están haciendo, porque no sé, pues a veces pueden, no sé, matemáticamente sacar una solución, pero si no saben leerla, digamos, si no saben qué cosa significa cada número que está ahí, si no saben traspasar esa solución a la gestión que hay que hacer, obviamente no sirve de nada que sepan hacer el método. Y el informe también es para eso. O sea, una cosa por una parte, explicar el cómo construyen el modelo, ¿cierto? Por qué consideraron lo que consideraron, qué representa cada cosa y cómo obviamente lo verificaron que su modelo estaba bien hecho. Y después el resultado también, ¿cierto? Qué es lo que significa el resultado en términos del problema original, ¿cierto? ¿Qué es lo que ese resultado dice en términos de gestión? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, eso es lo que tiene que ir digamos, al informe, po. Demostrar que efectivamente leyeron bien, en el fondo, ¿cierto? El enunciado y que lo entienden, ¿cierto? Como corresponde. Ah, ¿Sí? perfecto. ¿Y eso tiene que ir por cada ejercicio Sí, o sí, sea, no sé, obviamente. pues yo hago el ejercicio 1 y yo explico qué tengo que hacer? Ujú, Ah, ya, perfecto. Y eso es por cada ejercicio. exacto. Ah, ya, ya, profe. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿No? No, profe. Ya, bueno. Ya pues chicos, entonces nos veríamos el viernes, ¿cierto? Y ahí vamos a ver los otros modelos.